Listo, fantástico. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se están conectando a través de las diferentes plataformas. Como, como saben, se están conectando a través de la plataforma de TikTok, a través de la plataforma de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Pues sin más ni más, vamos a comenzar, vámonos directo. Esta es la tercera de 4 sesiones que vamos a tener a lo largo de esta serie, dedicada específicamente a compartir algunas reflexiones que pudieran servirle a los papás que tienen hijos adolescentes. Acuérdense, por favor, que cualquier duda, que cualquier pregunta, en lugar de mandármela por mensaje privado, por favor pónganla directamente en el grupo de Facebook para que otras personas se puedan ver beneficiadas pues de sus dudas, de sus mismas dudas. Y también de las estrategias que comparto y así que tenga un poquito más de alcance, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Pues sin más ni más, nos vamos con todo. La conversación pasada platicábamos sobre, eh, dábamos un enfoque un poquito distinto, ¿no? A lo que ya sabemos que ocurre en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Que va más allá del cambio simplemente de que las gónadas producen hormonas, ¿no? Y estas hormonas comienzan a modificar todo y esto incluye, y esto se suma más bien a otro proceso que ocurre durante la etapa de la adolescencia que se llama el podaje neuronal. Y el podaje neuronal consiste en eliminar todas las conexiones que ya no son funcionales, que a lo mejor lo fueron durante una época, entiéndase la infancia, pero que ya no le aportan valor ni capacidad adaptativa al adolescente. ¿Eso qué significa? Significa que había muchas, incluso conceptos o ideas que estuvieron muy presentes, muy arraigados en la infancia que no necesariamente van a trascender hacia la adolescencia. ¿De acuerdo? Am, a esto hay que sumarle el proceso de maduración. ¿Eso qué significa? Significa que así como cuando somos bebés y vamos madurando nuestras habilidades, vamos desarrollando o siendo cada vez mejores con algunas habilidades, como por ejemplo las habilidades motoras. Al principio no podíamos necesariamente hacer movimientos muy complejos y conforme vamos madurando, cada vez somos más capaces de realizar movimientos más y más complejos. Em, es lo mismo en el caso de la adolescencia. En la adolescencia, nuestro sistema nervioso continúa madurando. De hecho, esto ocurre durante toda la vida. La plasticidad neuronal se mantiene toda la vida, aunque tiene un pico justamente en la adolescencia. En la adolescencia, la infancia va preparando todo el terreno neuronal. Y en la adolescencia es el clímax, es el pico a partir del cual hay em, como un paraguas, ¿no? Entre la infancia y posteriormente entre la adultez más temprana, donde estamos en la parte donde más fácil aprendemos y donde lo que aprendemos perdura más en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero esa maduración ocurre, tiene su ciclo específico, tiene su orden específico. Eso significa que vamos madurando desde atrás hacia adelante. De las primeras cosas que maduran y que se encuentran en la parte de atrás y en la parte subcortical de nuestro cerebro es todo lo motor, todo lo mecánico. Todo el movimiento ocurre durante la infancia. Eso significa que justamente podemos realizar movimientos cada vez más complejos y mucho más finos. Por eso nos enseñan a escribir, a poner cuentitas en la botellita, y todas rompecabezas, dibujar, colorear y todas estas habilidades motrices. Nos enseñan fútbol, karate, todo lo que tiene que ver con nuestra propia acepción. Eso significa la capacidad que tenemos de saber cómo está acomodado nuestro cuerpo, en qué posición se encuentra y qué movimientos están realizando nuestras extremidades sin necesidad de observarlas. Eso es lo primero que madura, ocurre durante la infancia. Durante la adolescencia, mucho de lo que madura es la parte emocional, toda la parte del sistema límbico. Eso significa que durante esta etapa los adolescentes exploran sus emociones en mayor amplitud.
Digamos que de ser emociones muy básicas cuando somos niños, un rango, digamos, mucho más monocromático, nos volvemos, se abre para nosotros todo un universo emocional cuando llegamos a la adolescencia. Y eso implica que los adolescentes están mucho más en contacto con su mundo emocional que con el mundo mental. Aunque obviamente conforme va avanzando la adolescencia, el mundo mental también comienza a jugar un rol muy importante en el proceso. Esto tiene una repercusión muy peculiar, que es el adolescente, así como ya cuando era niño dominó ciertos movimientos, ahora que está desarrollando primero lo emocional, nos está diciendo que va a jugar un rol más importante la emoción que la cognición. Sí, eso que dije. Evolutivamente hablando, nuestras emociones nos dan más información de lo que hace nuestra cognición. Nuestra cognición nos permite jugar con conceptos y resolver problemas, pero este procesamiento no necesariamente es tan efectivo, no es tan veloz. Nuestras emociones nos dan sugerencias de reacciones mucho más rápidas de lo que lo hace nuestro cerebro. Justamente por eso es que uno de los niveles más importantes para toma de decisión en nosotros los humanos es la intuición, no necesariamente la cognición. No siempre sabemos cuál es la mejor decisión. A veces lo mejor que podemos hacer es seguir nuestra intuición. ¿Y qué es la intuición? La intuición no es otra cosa más que toda la información que posee nuestro cuerpo a través de las experiencias previas o incluso que ha sido almacenada en nuestro código genético muchas generaciones antes que nosotros y que por lo tanto tenemos un montón de respuestas predeterminadas ya guardadas en nuestro sistema y listas para usarse. Y la mejor forma de acceder a este contenido es a través de las emociones. La intuición nos muestra una sensación física desagradable cuando estamos optando por una opción que no necesariamente nos cuida y nos muestra una sensación más placentera, más relajada o incluso de entusiasmo, de emoción, cuando estamos optando por una opción, digamos, que nos cuida más, ¿vale? Cosa que no necesariamente tenemos tan clara cuando utilizamos solamente el razonamiento o la lógica. Hay una frase que a mí me gusta mucho que compartieron mis maestras conmigo en algún momento que decía, el sentido común es todo menos común. Y es muy cierto, porque además cada uno de nosotros entiende de forma muy diferente cada una de las opciones que se nos van presentando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todo esto para qué sirve? Sirve para entender que nuestros hijos, cuando pasan por la adolescencia específicamente, que empiezan a descubrir todo el abanico emocional del que son capaces, es cuando más en contacto van a estar con su intuición. Y esa intuición, porque como no han terminado de madurar la parte cognitiva, la parte racional, la parte inhibitoria, que es la parte cortical, ahorita explico eso, entonces, muchas de las decisiones que van a tomar van a ser desde la emoción y eso es positivo. Ahora, cuando se enfrentan a las diferentes alternativas, van a tener una parte que es la parte del impulso, la parte de búsqueda de placer, la parte exploratoria, la parte de la fantasía y ese es instantáneo, ¿no? Oye, ¿cómo ves si saltamos del puente? Sí, qué emoción, ¿no? Ese es el impulso. En ese momento, la intuición le va a decir al adolescente, creo que no es tan buena idea, y se lo va a manifestar a través de una sensación desagradable. Antes que siquiera se le ocurra que es una mala idea a nivel intelectual o a nivel racional. Entonces, es importante que aprovechemos este descubrimiento emocional en nuestros adolescentes para que conecten con su intuición. Y la mejor forma de hacerlo es regresarlos directo a esa parte y decirles, oye, a ver, tú me estás diciendo que tienes estas opciones. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué te dice tu corazón?
de cuál de estas opciones es la que más te cuida y empezar a reforzarles mucho eso. En este punto, el decirles, ¿qué no piensas? ¿No te has dado cuenta que esta no es la mejor opción o la más lógica? Obviamente no, porque ellos no han llegado al desarrollo justamente de esa área del cerebro, la maduración no ha llegado hasta ahí. Entonces, no siempre van a tomar decisiones racionales o lógicas. Eso no significa que todas las decisiones que toman los adolescentes sean malas o que todas las decisiones que toman desde la emoción sean negativas, para nada. De hecho, muchas veces serán mucho más positivas las decisiones que tomemos desde la intuición que las decisiones que tomemos desde la lógica o desde la razón. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida no es tan clara cuál es la opción buena y la opción mala. Muchas veces ambas nos representan pros y contras y más bien se trata de decidir cuál de las consecuencias son las que se puede y se quiere asumir. Y eso no se hace desde la cognición, se hace desde la intuición, desde el famoso cerebro, este segundo cerebro, ya sea el cardíaco, ¿no? O el intestinal, ¿de acuerdo? Porque sí, sí procesamos información en el corazón y sí, sí procesamos información en el intestino. Y estas dos fuentes, el resultado de este procesamiento de información nos puede guiar de forma mucho más efectiva porque no todos los problemas se resuelven desde la cognición. ¿De acuerdo? Entonces, ahí desmitifiquemos un poquito esta parte del los humanos somos seres racionales, intelectuales, ¿no? Inteligentes y por lo tanto todo lo tenemos que tomar desde la razón. No es así. Las decisiones de la razón no necesariamente cuidan, ¿vale? Muchas de las decisiones de guerra o económicas que se han tomado con toda la lógica del mundo. Ahora, el que hayan sido decisiones lógicas no significa que hayan sido decisiones que cuidaran, ¿de acuerdo? Entonces, lo que digo es, cuando nuestros adolescentes llegan a este punto, 14, 15 años, que es justo cuando está el pico más alto hasta los 16, donde son súper emocionales, en lugar de decirles desconéctate de la emoción y conéctate con tu cerebro, que ni siquiera tienen madurez aparte y que lejos de ayudarlos los va a frustrar más, el decirles piensa, 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 pues no, no va a pasar. En lugar de hacer eso, más bien es el decirle qué te está diciendo esa emoción, qué te está diciendo esa emoción, qué interpretas que te está, para qué te está sirviendo esa información. ¿De acuerdo? O si están en una encrucijada donde tienen que tomar una decisión, podemos darles nuestra opinión, pero también preguntarles, oye, ¿qué te está diciendo tu intuición? ¿Cuál de estas dos crees que te cuida mejor y por qué? Y si nos dan una respuesta que a todas luces es una mala opción, podemos perfectamente el decirles, pues mira, yo lo estoy leyendo de esta forma. Yo respetaré tu decisión. ¿De acuerdo? Vamos un poquito más allá. Entonces, primero maduran la parte motora, después maduran la parte emocional y finalmente maduran la parte inhibitoria. ¿Qué significa inhibitorio? Inhibitorio significa que primero sale el impulso y después sale una idea que dice tal vez eso no es buena idea, detente. ¿Vale? No es que primero llegue la idea y ellos ejecuten la idea, no es en ese orden. Es primero sale el deseo de ejecutar y después sale la idea sobre si vale la pena, o sea, si es buena idea ejecutar o no. La parte inhibitoria, los frenos son de los últimos procesos en desarrollarse. Y puede tomar incluso, estamos hablando de entre los 30 y los 35 años, el terminar de madurar esa parte de nuestro sistema nervioso. Entonces, como les decía la sesión pasada, cuando hablamos de adolescentes, nosotros de muchas veces vamos a tener que ejercer un criterio por encima del de ellos. Y eso es porque estamos ganando tiempo. Entre más tiempo logremos modelarles un criterio que los cuida, estamos también favoreciendo que su proceso de maduración neuronal continúe. Y para cuando ellos llegue un momento en el que digan, ¿sabes qué, papá, mamá? Ya no me interesa lo que tú me digas. Si toman esa decisión un poquito más avanzados, es mucho más probable que tomen buenas decisiones. Ahora, como cualquier habilidad, esto se ejercita.
Al igual que las habilidades con el balón en el caso del fútbol o el béisbol o el básquetbol o cualquier otro deporte, o las patadas en el caso del karate, ¿no? O los golpes en el caso del boxeo, cualquier habilidad se tiene que practicar para perfeccionarla. Eso incluye la gestión emocional y eso incluye la toma de decisiones intuitiva y también la inhibición del impulso. Todas estas son habilidades y todas estas tienen que practicarse. ¿Cómo se practican? Comentaba yo la sesión pasada, en el momento en el que se les asignan responsabilidades y que incluso se puede utilizar con ellos un mecanismo de economía de fichas a través de usar dinero o puntos, los vamos haciendo cada vez, número uno, mejores en el proceso de argumentación, de sustentar el por qué estoy tomando esa decisión. Por eso les decía que cuando utilizamos el mecanismo de utilizar ya sea dinero o puntos con la economía de fichas, es importante que todo sea negociable dentro de ciertos parámetros que fueron los que mencionaba también la ocasión pasada. Debe haber líneas que no se mueven, que son líneas del autocuidado, líneas de salud, líneas de seguridad personal, esas no se mueven. Dentro de ese marco de juego, intentemos que todo sea flexible, um, justamente para que ellos se acostumbren a que cuando alguien les presenta resistencia, mamá, quiero llegar a las 3 de la mañana, no, lo más permiso que te doy es a las 12, no, ¿cómo crees que a las 12 mejor a la 1? No, mejor, vamos a hacer algo mejor a las 2, bueno, está bien a las 2, pero esto te va a costar tantos puntos. Eso está fantástico, ¿de acuerdo? Pero para poder llegar hasta ese punto donde podemos eh, negociarlo todo, pues hay que tener las reglas claras, ¿no? Ahora, ese proceso de argumentación y donde se van volviendo cada vez más tolerantes a la resistencia, ¿no? A la frustración de que las cosas no siempre salen como quieren, cuando quieren, eso también implica perdón, esto también se traduce en que posteriormente van a tener mucho más desarrollado el mecanismo inhibitorio, el de freno. ¿Por qué? Pues porque lo han estado ejercitando desde que se impuso este mecanismo del dinero o el mecanismo de los puntos, ¿no? El decir es que yo quiero y tengo el deseo de llegar a las 3 de la mañana, pero mi mamá no me deja. Y si lo estamos practicando y practicando y practicando, llega un momento en el que dicen, pues mira, yo tengo el objetivo de llegar a las 3, pero vamos a ver qué botones puedo apretar en mi mamá, ¿no? Y qué argumentos puedo utilizar para convencerla. Y si no, pues bueno, llegaré a la hora llegaré, trataré de llegar lo más posible, ¿no? A ese objetivo, pero pues hay un cierto rango en el que estoy dispuesto a negociar. Y eso es tolerancia a la frustración, lo cual es una habilidad muy importante en el mundo de los adultos. Entonces, ahí está el primer punto, ¿no? Siguiente, cuando los acostumbramos, cuando los entrenamos a ser tolerantes a la frustración y a postergar la recompensa, es decir, tengo que trabajar, tengo que cumplir con todas mis responsabilidades durante la semana para tener acceso a esos puntos o a ese permiso o a ese dinero. Lo que estoy haciendo es, o cuando hacíamos la división del dinero, ¿no? Esta parte la puedes gastar, esta parte es inversión, esta parte se tiene que ir al ahorro. Lo que estamos haciendo es enseñarles a tener recompensa postergada, porque el punto clave con el adolescente es que tienen el nivel de impulso muy alto. Va de nuevo porque están muy en contacto con sus emociones. Y la emoción lo que les va a decir es pártele la cara ahorita. La emoción les va a decir, desnúdate y haz lo tuyo, ¿no? La emoción lo que les va a decir es, todo el universo se está terminando, ¿no? Ya no vale la pena vivir. Las emociones, cuando recién nos activan ese chip durante la adolescencia, son muy intensas. Entonces, es importante que ellos sean capaces de sentir todas estas sensaciones y poder gestionarlas, distanciarse un poquito de esta incomodidad de la emoción y decir, o sea, sí estoy triste, pero tampoco es como que se haya acabado el mundo, ¿no? Y eso es algo que se desarrolla cuando les enseñamos a postergar su recompensa. ¿Por qué? Porque de otra forma caemos en el me siento incómodo por mi emoción o por mi pensamiento o por la situación ahorita,
y no aguanto esa incomodidad. Yo quiero que esa incomodidad se resuelva ahorita. No aguanto que me dejes ni 5 minutos con esta incomodidad. Lo cual nos lleva al punto chimenguenchón de esta conversación que tiene que ver con las adicciones y con las conductas adictivas o dependientes. Voy a regresar sobre esto que platiqué. Primero maduran de manera motriz, todo lo que tiene que ver con movimientos. De pronto, cuando empieza la pubertad, comienza a madurar toda la parte mesolímbica y límbica, que es toda la parte de las emociones. Y aquí empiezan a surgir impulsos muy fuertes a los que ellos no estaban acostumbrados como niños. Hasta el final, entiéndase, veintitantos, treinta y tantos años, va a terminar de madurar esta parte de aquí, que es la parte inhibitoria, la parte de los valores, la moral, lo correcto, lo incorrecto, lo adecuado, lo inadecuado, el criterio del que hablábamos las ocasiones pasadas, es esto y es de lo último que termina de madurar. Eso no significa que por estar en la parte motriz o en la parte emocional o en la última parte, no significa que sean disfuncionales, no están locos, no son tontos y no están fuera de control. Simplemente necesitan aprender a navegar con diferentes herramientas. Aquí navegamos por lo que nuestro cuerpo nos dice, estoy cansado, duermo, tengo hambre, como, me siento sucio, baño, tengo ganas de hacer pipí, hago pipí. Todo esto es a nivel físico. Esto es lo que primero que madura. Posteriormente es el emocional. Me siento triste, significa que me estoy resistiendo a algo en mi realidad, ¿no? Hay algo que no estoy aceptando. Estoy terminando de transicionar de esta parte del ego. Acuérdense que el ego infantil es mis necesidades las resuelven los de afuera, mi papá, mi mamá, mis tíos, el mundo tiene que resolver mis necesidades, ¿no? Y nos movemos al yo maduro. El yo maduro es, número uno, tengo que aprender a leer mis emociones y mis necesidades yo. Y dos, tengo que darles solución o satisfacerlas yo, porque nadie ni puede leerlas ni las va a resolver por mí. Ese es cuando terminamos de transicionar al yo maduro, cuando nos volvemos adultos. Entonces, aquí, cuando están en la parte emocional los pubertos y los adolescentes, van a navegar desde la intuición, no desde la cognición. Esa parte no la han terminado de madurar. Finalmente, cuando estamos hablando entre los 18 y los veintitantos años, ahí ya hay un proceso inhibitorio. Aquí es donde los jóvenes ya pueden comenzar a tomar decisiones lógicas y racionales sin ignorar su parte intuitiva y evidentemente también tomando en cuenta la parte física, la parte de las sensaciones. Porque si nos vamos directo a la parte cerebral, a la parte cortical, lo que va a ocurrir es que vamos a tener individuos que lo racionalizan todo. Y el problema es que puedes racionalizar un montón de barbaridades. Por ejemplo, las personas que tienen desórdenes de alimentación, pues tienen un argumento muy lógico y el argumento lógico es, yo estoy en una dieta extremadamente restrictiva porque quiero bajar de peso y quiero bajar de peso porque quiero ser muy delgada y porque quiero ser muy delgado porque me quiero ver tan atractivo o tan atractiva como tal modelo. Y una vez que yo sea atractivo o atractiva, pues me sentiré más seguro con mi cuerpo y bla. O sea, tiene toda la lógica del mundo. Pero el punto es que en ese proceso están lastimando su cuerpo. Y ahí es donde, aunque tiene lógica, no están cuidándose. ¿De acuerdo? Si le hicieran caso a su cuerpo, pues comerían cuando tienen hambre y no comerían por ansiedad. ¿De acuerdo? Y entre la opción de me pongo a dieta anoréxica o no lo hago, su intuición, que es esta parte que madura durante la adolescencia, diría, pues no, no tiene sentido hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, um, aquí ya estamos metiendo distintos elementos. Uno, estamos ayudándoles a desarrollar tolerancia a la frustración. Dos, estamos ayudándoles a desarrollar su intuición, su toma de decisiones desde la intuición. Y tercero, estamos ayudándoles a manejarse en situaciones de incomodidad. ¿Por qué? Porque la vida es incómoda. Y si no les enseñamos a gestionar la incomodidad, lo que va a ocurrir es que se van a volver intolerantes a la incomodidad. Eso significa que la incomodidad los va a desestructurar. Y nos lleva esto puede llegar a entorpecer el proceso de
maduración del yo egoico, del yo infantil al yo maduro. ¿Cómo es esto? Resulta que tenemos a un niño cuyos papás, digamos que son negligentes porque no le prestan atención, ¿de acuerdo? Los niños tienen una necesidad de atención. Obviamente no significa que hay que prestarles atención todo el tiempo, ¿no? O sea, tampoco es volvernos papás helicópteros donde no le damos nada de privacidad ni le dejamos tomar decisiones. No, no significa eso, ¿no? Ni tampoco sobreprotección, porque ya sabemos que la sobreprotección es más dañina que la negligencia, curiosamente. Lo que significa es que le vamos a prestar atención al niño o a la niña y cuando llegue a la adolescencia, el objetivo es que si el adolescente, el puberto o el adolescente se está sintiendo incómodo, ansioso, estresado, ¿por qué? Porque siente más el estrés. No necesariamente significa que su vida es estresante. Significa que es la primera vez que le activan toda esta gama de emociones, son nuevas para ellos. Eso significa que sienten más que nosotros. Nosotros como adultos tenemos más balanceada la parte orgánica, la parte física, la parte emocional, todo ocurre en el cuerpo, ¿eh? Nada más esta división es puramente explicativa. Entonces, la parte orgánica, la parte emocional y la parte intelectual o cognitiva, racional. El adolescente no, el adolescente siente muchas emociones muy intensas. Eso significa que es mucho más sensible al estrés, a abrumarse por las emociones. ¿Y qué hacemos ante ese proceso? Bueno, acompañarlo durante el proceso, o sea, le vamos a prestar nuestro lóbulo prefrontal y frontal para que pueda navegar esa situación, pero no resolviéndole la incomodidad. Mamá, me siento horrible porque no tengo pechos. No te preocupes, hija, te compramos bra con relleno para que te sientas más segura. No, por favor, no hagan eso, porque entonces seguimos reforzando el mecanismo de tu seguridad depende de elementos externos. Lo mismo pasa con el niño que está ansioso y le decimos, aquí está mi celular, hazte cargo de tu ansiedad. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo no es que el niño viva su ansiedad, no está aprendiendo a convivir con ella. Lo que está haciendo es distrayéndose a través de un dispositivo electrónico. Y si él se distrae, lo que ocurre es que no va a aprender a convivir con la sensación incómoda de la ansiedad. Se vuelve intolerante. Entonces, cuando llega la adolescencia y hay más exigencia por el ámbito social, por el ámbito no académico, por lo que sea, incluso por el propio estrés que produce la maduración durante la adolescencia, van a buscar mecanismos, si no están acostumbrados a tolerar la incomodidad, van a buscar mecanismos para evadir la incomodidad. ¿Ven por dónde voy? Por supuesto, el tema del día de hoy es adicciones y conductas dependientes, que es justamente eso, que es no estoy pudiendo gestionar mi ansiedad, no estoy pudiendo gestionar mi enojo, no estoy pudiendo gestionar este, no, mi inseguridad, no estoy pudiendo gestionar mis pensamientos, así que ¿sabes qué? Mejor lo evado. ¿Y cómo lo puedo evadir? Bueno, en el caso de los adolescentes hay muchísimos mecanismos disponibles. Los más frecuentes, los más comunes son, uno, juegos de video. Ese es de los más comunes. Segundo, redes sociales o en general el uso de dispositivos electrónicos. Esa es la segunda. Tercero, sustancias, entiéndase alcohol, nicotina y ahora en algunas partes del mundo, marihuana. ¿Eso qué significa? Significa que si ellos están apenas soltando el proceso del yo tengo que encontrar mi serenidad dentro de mí, yo tengo que encontrar mi seguridad dentro de mí, yo tengo que encontrar mi valía dentro de mí, y ese proceso me va a hacer sentir incómodo, pero puedo recuperar mi equilibrio dentro de mí, puede verse afectado este proceso por el estoy muy incómodo, pero ¿qué crees? Si me pongo a jugar jueguitos de video, ya no me siento tan incómodo. Y entonces, ¿qué hago? Pues mejor juego juegos de video todo el tiempo, ¿no? O no estoy encontrando ningún elemento a mi alrededor en el cual yo me sienta exitoso.
No soy bueno en español, ni en matemáticas, ni en historia, ni en nada de eso, pero ¿sabes qué? Pues entonces me voy a lo fácil, encuentro un juego y mira, yo soy bien bueno en este juego de lo que sea, ¿no? Este Call of Duty. Yo soy muy bueno en Call of Duty y entonces dedico horas y horas y horas y horas en Call of Duty. Y entonces empiezo a subir de nivel y eso me hace sentir satisfecho. El problema es que eso me estoy reducido a un entorno que es un juego. Nada de lo que yo estoy aprendiendo en Call of Duty me va a servir en el mundo real, ni para resolver problemas, ¿no? Ni para gestionar cosas, ni para nada. Me estoy volviendo exitoso en un mundo demasiado pequeño. ¿De acuerdo? Am, Otro de los mecanismos, pues tiene que ver con la pornografía y la masturbación. Esto aplica para niños y para niñas, o bueno, para jóvenes, ¿no? Cualquiera que sea su sexo. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando nosotros tenemos un orgasmo, nuestro cerebro libera una cantidad impresionante de dopamina. La dopamina, acuérdense que es un neurotransmisor que libera nuestro cerebro para decirnos que eso que hicimos fue un logro, que fue un éxito. Es la medallita que nos da nuestro cerebro cuando hacemos algo bien. ¿Eso qué significa? Significa que si yo me siento súper ansioso en el mundo, en la vida, en la escuela, no me siento efectivo socialmente, no me siento atractivo, no me siento con alguna habilidad especial en ningún, o sea, no estoy encontrando cómo conectarme con la vida. Pero de pronto descubro que si me meto a alguna página y veo esas imágenes, pues mi cerebro empieza a reforzarme el decirme por ahí, por ahí, por ahí. Eso se siente bien, eso es bueno. ¿Por qué? Porque estamos programados genéticamente para buscar el placer y evitar el dolor. Y el placer más profundo que conocemos como especie es el placer sexual, porque ese nos lleva a la reproducción. Y eso es lo que están buscando nuestros genes, reproducirse. Entonces ve esos estímulos, nuestro cerebro no entiende que es una modelo photoshopeada, ¿no? Con silicón que está en el otro continente. Mi cerebro no sabe eso. Mi cerebro lo único que ve es una figura sexualmente atractiva, muy llamativa, cuasi perfecta, si no es que perfecta, y me dice, ahí, ve para allá, eso. Y entonces, si yo descubro la conexión entre la pornografía y la masturbación, no solamente mi cerebro va a liberar un montón de dopamina por ver pornografía, sino que además va a liberar todavía más dopamina cuando eyaculo, o bueno, cuando tengo un orgasmo, mientras me masturbo observando ese tipo de imágenes. Y entonces voy a terminar dopado, dopamina, dopado. Entonces, yo voy a terminar mi sesión masturbatoria relajadito, sin ansiedad, sin preocupaciones. Lo voy a repetir. Yo voy a la escuela. No me siento efectivo en la escuela, no soy bueno, no me siento bueno en ninguna de las materias, no me creo bueno en ninguna habilidad particular, entonces me siento inseguro, siento que no pertenezco a ningún grupo relevante, no he encontrado mi identidad ni mi valor porque apenas estoy madurando la parte emocional, lo único que hago es sentir, siento un montón de cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues me siento muy incómodo. Si hicimos bien el proceso de enseñarle a lidiar con la incomodidad, pues va a poder gestionar esta sensación más tiempo. Pero si no puede, si no hicimos efectivamente este proceso y no sabe gestionar su incomodidad, va a buscar una forma de quitarse la incomodidad, de evitar la incomodidad. Y eso significa, va a llegar corriendo de la escuela a conectarse con los juegos de video, porque en ese mundo sí se siente efectivo, sí se siente importante y su cerebro le está dando dopamina que dice por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y entonces el niño, pues aquí por lo menos no se siente incómodo y al contrario siente placer. No está aprendiendo nada, no está mejorando su conexión con la vida, con sus compañeros, con su familia, con su cuerpo, con sus habilidades. No, solamente está evadiendo. La otra es, llega corriendo de la escuela, se pone a ver pornografía, se masturba y tiene un orgasmo y entonces queda dopadito y tranquilito, a lo mejor 30 minutos, una hora,
¿no? Y con eso, digamos que le pone pausa a la incomodidad que siente por no estar totalmente vinculado o conectado con su realidad, ¿de acuerdo? Vámonos más allá. Si no hablamos de un tema de juegos de video o de redes sociales, ¿no? Like, dale like, no, no me dieron like, ay, ya subí la foto, nadie respondió a la foto, el video, el meme, el etcétera. Es que le estoy escribiendo a mis 16 amigos y nadie me contesta, que es exactamente el mismo proceso. Yo estoy contactando, platicando, chateando, etcétera, y me está mi cerebro bombardeando con dopamina. Aquí hago un paréntesis, recordemos, papás, que estos sistemas fueron diseñados por psicólogos, por psiquiatras y por neurocientíficos para ser adictivos. O sea, originalmente fueron diseñados igual que las máquinas de los casinos, siguen exactamente el mismo principio. Las máquinas de los casinos no están diseñadas para ser divertidas, no están diseñadas para que la gente gane dinero, están diseñadas para volver adictos a los usuarios. De la misma forma, las redes sociales no están diseñadas para favorecer la conexión emocional o que los usuarios se sientan mejores. No, 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 no. El único objetivo es que se vuelvan adictos. Y esa es la razón, ¿no? Por la cual, si no hicimos bien nuestra chamba enseñándoles a manejar su incomodidad, lo que va a ocurrir es que posteriormente no van a poder gestionarla y van a buscar la forma de evadirla, ¿de acuerdo? Utilizando estos mecanismos que justamente fueron diseñados para volver a los adolescentes, o bueno, en general al humano en general, para volverlo adicto, ¿de acuerdo? Ahora, también hay otros mecanismos. Dentro de los accesibles en las sustancias está el alcohol, la nicotina, la marihuana. El alcohol, si bien es ilegal que los adolescentes menores de 18 a 21 años en algunos países, también es cierto que está disponible. Los adolescentes, como buenos humanos altamente inteligentes, encuentran la forma de acceder al alcohol o ahora la nicotina. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, con el alcohol? El alcohol número uno genera inflamación en el cerebro. El efecto fundamental del alcohol es deshidratar. El alcohol lo que hace es que saca el agua de la célula, eso es lo que hace en todo el cuerpo. Sobre todo, este efecto es más notorio dentro del sistema nervioso central, entiéndase cerebro, médula espinal. Y nuestras neuronas son muy sensibles a la pérdida de cualquier cosa. O sea, son células muy especializadas, pero por ser tan especializadas son muy vulnerables, necesitan estar en condiciones muy estables. El alcohol las afecta directamente. Recordemos que durante este periodo se está realizando un podaje neuronal, se están limpiando conexiones. Si metemos alcohol durante esta etapa, lo que ocurre es que interferimos con el proceso de poda neuronal y eso se puede traducir en que haya conexiones incorrectas que sobrevivan el podaje neuronal, o sea, que lleguen hasta la edad adulta teniendo conexiones infantiles, esa es opción uno, u opción dos, que conexiones saludables por haber sido maltratadas con el alcohol sean destruidas durante el podaje. Eso significa que a lo mejor ya teníamos resuelta una habilidad desde la infancia, pero al momento de consumir alcohol durante la adolescencia se daña ese mecanismo y ya no llega y habrá que desarrollarlo posteriormente en la adultez. ¿De acuerdo? Um, bueno, otro de los efectos que tiene es que, o bueno, de los mismos efectos que tiene el alcohol en el sistema nervioso y que impactan mucho durante la adolescencia es que este proceso de toxicidad, debido a la deshidratación que produce, daña las células, sobre todo a las más nuevas. Eso implica que todo lo que apenas se está conectando, para que pueda realizarse una conexión efectiva entre las neuronas dentro del cerebro, se necesita no solamente que las dos neuronas se conecten y comiencen a platicar, también se necesita que se recubran sus axones, o sea, sus cablecitos, sus ramas tienen que estar cubiertas de un aislante
para que los señales eléctricas o químicas pues no se salgan, ¿no? Es como un cable, necesita tener el plastiquito afuera para que no se le salga la electricidad, ¿no? Nuestras neuronas necesitan exactamente de lo mismo. ¿Y esto cómo lo hacen? Lo hacen a través de la capa de mielina. La mielina no es otra cosa más que un montón de moléculas de grasa, específicamente colesterol, y eso hace que la transmisión eléctrica o química sea efectiva. Aísla la transmisión del resto del entorno. Este proceso se ve severamente maltratado con el consumo de alcohol. Interfiere directamente con la producción de este aislante. Entonces, entre más alcohol consuma un adolescente, es más probable que uno le cueste más trabajo aprender, le cueste más trabajo madurar, sea mucho más susceptible a tener problema de control de impulsos y va a tomar peores decisiones. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la nicotina? Entendamos que la nicotina es una toxina, es un alcaloide, igualito que la cafeína. Es una sustancia que fue diseñada por las plantas para defenderse de los insectos que las atacan. Es un veneno diseñado para repeler el ataque de insectos, para eso sirve. Y nosotros humanos curiosos descubrimos que nos producía un cierto efecto, como que tenemos más energía, ¿no? Tanto la cafeína o en el caso de la nicotina, el famoso efecto del y me relaja. En realidad lo que ocurre es, uno, la cafeína bloquea los receptores en el cerebro que le dicen al cerebro que está cansado. El cerebro necesita hacer limpieza cada cierto número de horas porque se van acumulando desechos, se llaman fosfatos, propios del pensamiento, propios del el estar descargando, el estar teniendo descargas eléctricas y el tener producción química dentro del cerebro produce desechos. Cuando dormimos, nuestro cerebro elimina esos desechos. Para saber qué tanto necesita dormir el cerebro, tiene sensores que le dicen cuántos desechos hay dentro del espacio cerebral. La cafeína lo que hace es que tapa esos sensores. Y entonces, aunque esté lleno de suciedad, llenos de fosfatos el sistema nervioso, el cerebro no los detecta porque están tapados los sensores. Y entonces, aunque estemos súper cansados, o sea, súper llenos de fosfatos, el cerebro dice, ah, yo estoy fresco. ¿Por qué? Porque no alcanza a detectar la cantidad de fosfatos que tiene nuestro sistema nervioso. Entonces, no, la cafeína no da energía. La cafeína lo que hace es que no le permite al cerebro detectar cuántas toxinas, cuántos fosfatos hay dentro del sistema nervioso. En el caso de la nicotina, lo que hace es produce todo un efecto en el cuerpo de defensa. Lo pone en un estado de alerta, lo inflama y lo pone en un estado para deshacerse de ese químico lo más rápido posible porque le hace daño, lo daña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Aumenta la frecuencia cardíaca para que la sangre vaya más rápido y entonces se pueda filtrar a través del hígado y de los riñones lo más rápido posible y poder sacar ese químico del sistema. Ese proceso de aumento en la frecuencia cardíaca y también la necesidad, ¿no? O sea, se mueve más rápido el oxígeno porque pues la sangre va más rápido y ese efecto nos relaja. No es en realidad que nuestro cuerpo se sienta bien, más bien hay una mayor frecuencia cardíaca, la sangre se está moviendo más rápido y está llegando más oxígeno a todas nuestras extremidades, incluido nuestro cerebro. Evidentemente, el problema con eso, número uno, es en caso de que sea cigarrillo normal, pues que está dañando nuestros pulmones. En el caso de tratarse de el Juuls, ¿no? O cualquiera de estos implementos, ¿no? Incluso de la compañía Marlboro, ¿no? Que tiene estos nuevos dispositivos con los que se puede fumar sin necesidad de generar combustión. El problema en este caso no es la combustión, sino la pura nicotina y la nicotina
genera problemas porque genera vasoconstricción. Eso significa que nuestras venas, los tubitos a través de los que va la sangre en nuestro cuerpo, en lugar de tener una cierta amplitud, lo que hace es que las contrae. Y el problema es que cada vez que metemos nicotina, pues se está contrayendo ese espacio y eso llega un momento en el que genera un daño en las fibras dentro de las vascularidades, ¿no? Y eso hace que pierda flexibilidad nuestras vascularidades. Eso puede tener efectos muy, muy graves, ¿no? Y para empezar también daña las nuevas conexiones en nuestro sistema nervioso. Entonces, también la nicotina genera un efecto, pues, dañino en nuestro organismo y en el de los adolescentes todavía más. El peligro aquí también es que con los nuevos dispositivos como el masking, por ejemplo, o cualquiera de estos vapes, ¿no? Que si bien no producen combustión, tienen cantidades de nicotina brutalmente altas. Un cigarro en promedio tiene entre 8 y 12 miligramos de nicotina. Un dispositivo vapeador de los normales anda por ahí de entre los 30 a los 50 miligramos de nicotina. Es decir, el acabarte con un dispositivo de estos vapes es el equivalente a echarte una cajetilla de cigarros completa. Y eso significa que tu corazón va a terminar muy cansado después de haberle pedido que esté aumentando la frecuencia, tus vascularidades, tus venas van a terminar muy fatigadas, va a haber problemas, ¿no? Vas a desarrollar vas a envejecer más rápido porque vas a producir más radicales libres, además de que estás poniendo en un estado en shock al sistema inmunológico, porque lo tienes todo el tiempo trabajando, tratando de eliminar a este invasor que se llama nicotina del cuerpo y que le genera daños, además de que también daña el intestino. Y el problema con el intestino, o sea, cuando tú estás vapeando, lo que tú estás consumiendo es un alcohol, bueno, muchos tipos de alcoholes. La glicerina es un tipo de alcohol, ¿no? Y el problema con eso es que se te queda una parte en la boca y otra parte va a pulmones. Dentro, o sea, lo que hace cualquier tipo de alcohol, incluida la glicerina, es deshidratar. Y eso significa que se van a dañar todas las células, tanto de la boca como de las vías respiratorias, incluidos los pulmones, porque los estás deshidratando, los estás salpicando con gotitas de alcohol, ¿no? Y eso los daña. Y eso, el alcohol que llega a tu boca, que se queda dentro de tu boca, pues llega hasta tu estómago y eventualmente llega hasta tu intestino. Y tanto la nicotina como el alcohol dañan la capacidad que tiene tu microbiota, es decir, los bichitos que tienes en tu intestino y que de hecho son esos los que producen la serotonina que nos hace sentir bien. O sea, esta capacidad que tenemos de sentirnos a gusto no viene de nuestro cerebro, viene de nuestro intestino. Si nuestra salud intestinal no está bien, no nos vamos a sentir felices. No importa cuántos terapeutas vayamos o el número de fármacos que nos hayan recetado el psiquiatra, si nuestro intestino no está bien, no podemos ser felices, no podemos sentirnos bien. Entonces, el problema con estos dispositivos es que dañan la reproducción de estas bacterias en nuestro intestino que nos hacen sentir bien. Entonces, ya de entrada estamos poniéndole, ¿no? Estamos aumentando el riesgo de tener adolescentes deprimidos por el consumo de nicotina. Además de que estamos interfiriendo con su proceso de maduración, ¿de acuerdo? ¿Qué onda con la marihuana? La marihuana tiene un efecto sobre el cerebro en el que baja la cantidad de oxígeno disponible para las células. Y va de nuevo, las células más sensibles a la falta de oxígeno son las neuronas. Entonces, cuando nosotros fumamos marihuana, número uno, se sabe que la marihuana tiene dos componentes. Bueno, tiene muchos, pero los más estudiados son el THC y el CBD. El CBD, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, nos va a relajar, ¿no? Va a disminuir la inflamación de nuestro cuerpo, va a disminuir la sensación de dolor o de incomodidad física, baja los niveles de ansiedad, regula un montón de cosas, incluidos los niveles de colesterol. Entonces, tiene muchos efectos positivos, además de que es un antioxidante de muy buena calidad.
Pero la cantidad de CBD que contienen las marihuanas que hoy en día se pueden adquirir en el mundo son muy bajas, a menos que sean especialmente creadas o cultivadas con ese objetivo. El otro componente presente en la marihuana es el THC. El THC es el que te da el high, ¿no? O la parte psicotrópica, el viaje, el efecto de la marihuana, el que normalmente se conoce. El problema con el THC es que disminuye la cantidad de oxígeno que llega a las neuronas y por lo tanto termina por matarlas eventualmente. La zona que más impacta es la zona relacionada con el aprendizaje y la memoria. Eso significa que no solamente está dañando la capacidad de aprender en los adolescentes, sino que también está dañando la capacidad de generar nuevas conexiones y de consolidar memorias. Entonces, si tenemos un adolescente que está consumiendo marihuana, se va a impactar su rendimiento académico, se va a impactar su madurez emocional y se va a impactar también posteriormente el desarrollo de un criterio mucho más maduro. Y ya no se diga el control de impulsos. ¿Por qué? La marihuana tiene un efecto en términos generales relajante, sedativo. Eso significa que si un adolescente está incómodo con su vida, con su cuerpo, con sus amigos, con su relación de pareja o con lo que sea, y llega y se echa un churrito, pues se va a sentir relajado, ¿no? Y toda esta sensación de preocupación va a pasar a segundo término, es decir, eso es lo peligroso de la marihuana, que la persona va a decir, ay, no pasa nada, estoy bien a gusto, la vida es buena, ¿no? Va a hacer que disfrute más la comida, que disfrute más del sexo, va a subir sus niveles de placer y le va a decir, aquí está la solución a todos mis problemas, yo me di cuenta que la marihuana me va a evitar, ¿no? Estar incómodo y esto es exactamente lo que yo quiero. Y ahí es donde viene lo peligroso. Y lo peligroso es, le va a dejar la responsabilidad a la marihuana, ¿no? O sea, ese va a ser su único mecanismo para lidiar con toda esa incomodidad. Y eso implica que va a llegar un momento en el que cuando tenga un mal día, cuando tenga una discusión, cuando tenga periodos de estrés muy grandes, el único mecanismo que se le va a ocurrir va a ser, me voy a echar un trago, me voy a echar un cigarro, me voy a echar un churro de marihuana, o voy a ver pornografía y me voy a masturbar, o me voy a poner a jugar juegos de video. Y todos estos son mecanismos de evasión. En lugar de, quiero que lo piensen así, quiero que piensen a un atleta que quiere llegar a las Olimpiadas, ¿no? Y que cada vez que se enfrenta a un entrenamiento para adquirir una habilidad nueva, dice, no, espérame, yo mejor esta clase no, porque está muy difícil, así que mejor me voy y me echo un churrito, o mejor me voy, veo pornografía y me masturbo, ¿no? O, etcétera. ¿Qué va a ocurrir? Pues que nunca va a aprender la habilidad, por lo tanto nunca va a llegar a las Olimpiadas, ¿no? Esto es un poco lo que ocurre con los adolescentes. Eso hace que su proceso de moverse del yo egoico al yo maduro tome mucho más tiempo. Cuando es, bueno, y eso en algunos casos, porque también hay jóvenes que se atoran en este proceso y entonces comienzan un proceso de autodestrucción. ¿Por qué? Porque hacen berrinche. ¿Por qué? Porque están atorados en el ego todavía. Y eso significa, como las cosas no son como yo quiero, pues entonces me enojo y me hago daño a mí porque las cosas afuera no son como yo quiero. Y eso significa que como como no viene el genio de la lámpara a darme el trabajo que yo quiero y que yo creo que merezco porque soy el nuevo genio del universo, pues entonces dejo de comer, dejo de cuidar de mí, dejo de hacer ejercicio, me meto en relaciones tóxicas, me la paso evadiendo y entonces es un proceso, un ciclo que me lleva a ser cada vez más dependiente, ¿no? Incluso sustancias, personas, situaciones, electrónicos, bla, me vuelvo cada vez más dependiente y eso me hace sentir más inseguro y me hace sentir menos preparado y me hace sentir más frustrado, más enojado y entonces necesito consumir más y tener más drama en mi vida y más pornografía y más marihuana y más y más y más y más y esa es una espiral que normalmente no termina muy bien. Ahora,
Por supuesto, mi intención no es que les dé un infarto, ¿verdad? A todos los papás y las mamás que me hacen el favor de ver este contenido. ¿Cuál es la solución a este mecanismo? Entonces, mi primer propuesta es, punto número uno, dar las responsabilidades, eso lo platicamos la sesión pasada. Punto número dos, empezar a enseñarles a tomar decisiones desde la intuición. Y esto es un, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿De acuerdo? Discúlpenme, no. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? No, discúlpenme. Es, ¿qué te dice tu intuición sobre esta situación? ¿Qué te dice? ¿Te cuida o no te cuida? ¿Qué te hace sentir? Si tú piensas en ir a esa fiesta, ¿te sientes tranquila o te sientes incómoda? ¿No? Oye, y si tú piensas en este chico, ¿te hace sentir bien o te hace sentir incómoda? ¿De acuerdo? Y buscar mantenerles un estado de frustración que buscamos que se mantenga constante. Nunca decirles que sí a la primera, presentarles un poco de resistencia siempre a través de la negociación para que se acostumbren a estar ligeramente frustrados, entendiendo que van a ser mucho más sensibles a sus emociones. Por lo tanto, necesitamos enseñarles a leer sus emociones. Como yo les decía en la sesión pasada, es inevitable el tener un hijo adolescente y no pasar nosotros mismos por un proceso de revisión personal. No podemos modelarle, no podemos transmitirle a nuestros hijos gestión emocional o toma de decisiones con intuición si nosotros mismos no hemos desarrollado esa habilidad. Y también es importante de ser conscientes sobre lo que estamos modelando. Si lo que estamos modelando es un papá o una mamá que está permanentemente con el teléfono, que duerme con el teléfono, que se levanta con el teléfono y que todo el tiempo está dale duro con el teléfono y que no tiene momentos de convivencia donde no haya un electrónico de por medio, pues entonces entendamos también que el adolescente está modelando lo mismo. Y así igual de importante como para el papá será el mandar correos electrónicos relacionados con el trabajo, como para el adolescente será el contestarle a todos sus amigos los mensajes que le mandan. ¿De acuerdo? Y como adulto el decirle, no, eso no es importante, lo mío sí es importante, no tiene sentido para un adolescente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos, uno, mantener un cierto nivel de frustración constante, ¿no? Por de ahí las responsabilidades, de ahí el estar negociando constantemente. Segundo, eh, el dejarlos que tomen decisiones, pero enseñarles a tomar decisiones desde la intuición. Y tercero, ser muy claros con respecto al impacto que pueden que pueden tener ciertos mecanismos. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, la dependencia a los juegos de video o en general a los electrónicos. Hay un, hay un gap, hay una diferencia entre las habilidades tecnológicas de los adolescentes con respecto a las que tienen sus padres. Si un papá no está dispuesto a estudiar y a entender el mundo de la tecnología de sus hijos, le van a dar la vuelta. Eso significa, de mis mayores recomendaciones con los papás que trabajan conmigo dentro del espacio terapéutico para el mejor manejo de sus hijos, incluye el aprender a utilizar la tecnología para el cuidado. Eso significa que se pueden generar ciertos mecanismos para cuidar el tiempo que pasan accediendo a electrónicos. ¿Qué significa esto? Estrategia número uno. Se puede comprar una repetidora de internet. Es una cosita que se conecta a la luz, es un aparatito de este tamaño y lo único que hace es que agarra la señal del router de tu casa y la manda y la extiende. Eso es lo único que hace. ¿Para qué sirve eso? Cuando tu adolescente tiene acceso a internet, es importante que no tenga la contraseña del router principal. Debe tener la contraseña solamente de la repetidora. ¿Por qué? Porque si se le aplica un castigo al adolescente, se le debe poder retirar la repetidora y que por lo tanto pierda acceso a Internet. ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque si yo no tengo forma de controlar el acceso que tiene mi adolescente a Internet, pues entiendo que no tengo absolutamente ningún control sobre el contenido al que mi adolescente tiene acceso, ni los horarios, ni el flujo, ni nada. Entonces, el primer paso es que se le pueda colocar un bloqueo, ya sea a través de una repetidora o a través de un software específico que puede permitir o bloquear la conexión de ciertos dispositivos a la red de Internet. La mayoría de los proveedores de Internet en el mundo tiene un software o recomiendan algún tipo de software o de programa con el que se pueden marcar qué dispositivos se pueden conectar a esa red y cuáles no. Eso significa que desde la comodidad de tu smartphone, tú o desde tu iPhone, lo que tengas, tú puedes bloquear los dispositivos de tu hijo para que no se puedan conectar a Internet cuando no es momento o cuando se perdió un privilegio o cuando no se ha ganado el derecho a conectarse. Eso es lo primero. Segundo, hay aplicaciones disponibles para todo tipo de dispositivos que están diseñados para que se determine la cantidad de horas que el adolescente puede estar frente al dispositivo. Algunos ejemplos de esto, el más famoso es el famoso Live 360 y el otro se llama Our Pact. Our de nuestro y Pact de pacto, nuestro pacto, ¿no? ¿Para qué sirven estos softwares? ¿Para qué sirven estas aplicaciones? Sirven para que tú desde tu celular puedas determinar cuántas horas puede acceder tu adolescente a su dispositivo. ¿Y a qué? Es decir, tú puedes tener un adolescente que tenga acceso a la calculadora, que tenga acceso a los juegos que ya ha descargado, pero que no va a tener acceso a lo mejor a Internet o no va a tener acceso a cierto tipo de juegos o cierto tipo de contenidos. O incluso puedes apagar de forma remota el dispositivo por completo y el adolescente no lo va a poder iniciar hasta que tú lo autorices. Entonces, si estás lidiando con un adolescente, es importante que puedas ponerle límites en sus terrenos. Y para eso, papás, mamás, es importante que te metas a investigar también para que puedas, por lo menos, entender cómo funciona la tecnología, porque a través de la tecnología es a través de la cual nuestros adolescentes están teniendo acceso a un montón de contenido. ¿De acuerdo? Entonces, uno, acceso a Internet. Dos, horas en los dispositivos. ¿De acuerdo? Oye, Manuel, pero es que mis hijos no es tanto el celular, más bien son las consolas, las consolas. Bueno, justamente para eso sirve tener acceso al router, ¿no? Al que emite la onda de Internet en tu casa. Porque si tú les dices, se acaban los juegos a las 10 de la noche, tú perfectamente puedes bloquear los dispositivos que tienen acceso a la red y eso significa que teléfonos, tablets, juegos, consolas de cualquier tipo, laptops, no van a poder acceder a Internet y por lo tanto no van a poder desvelarse con eso, ¿no? Segundo, ningún adolescente debe quedarse con los dispositivos por la noche. Ninguno, cero, nada. No es una buena idea. ¿Por qué? Porque se van a exponer a luz azul o a distintos tipos, a distintas frecuencias de luz que les van a modificar sus ciclos de sueño y hay una relación directa entre el sueño y la producción hormonal. Directa. Si afectas las horas de sueño o el ciclo de sueño, estás modificando también la producción hormonal, tanto de estrógenos como de testosterona. Es decir, este es un fenómeno que afecta tanto a hombres como a mujeres. Entonces, es importante que los adolescentes no se queden con los dispositivos por las noches. Cómprales un reloj. Si necesitan un reloj, cómprales un reloj. Y asegúrate que en la noche te quedas con los dispositivos y que el router está apagado. Me he enfrentado, he trabajado con familias donde los adolescentes se quedan con el dispositivo y en la madrugada lo activan y se ponen ahí a chatear o a hacer lo que sea. Entonces, no es buena idea. ¿De acuerdo? Siguiente, bloqueo de contenidos. Hay muchas formas, hay muchas aplicaciones que bloquean el tipo de contenido al que tienen acceso los jóvenes a través de la red. Es importante que tengan filtros tanto en su laptop,
si es que la tienen, como en su desktop, si es que la tienen, como en su celular, como en su tablet, como en las consolas de juego. Debe tener activos los controles parentales que supervisen que no puedan tener acceso a ciertas páginas. Sobre todo, y esto es muy importante, no se puede dar acceso total a los adolescentes a los equipos. ¿Qué significa esto? Si tienen una computadora de cualquier tipo, los adolescentes deben tener un usuario secundario. Nunca deben tener un usuario con rol de administrador sobre el equipo, porque el rol de administrador les da la oportunidad de cambiar configuraciones en el equipo, quitar controles parentales, romper, cambiar códigos, cambiar contraseñas, instalar programas, y eso no es recomendable. Deben tener un usuario limitado, un usuario que les permita acceder a Internet, pero que no les permita instalar aplicaciones ni hacer modificaciones en la configuración del equipo. De esta forma, nosotros podemos poner controles parentales que no puedan entrar a sitios pornográficos, por ejemplo, que no puedan descargar ciertos programas y ellos no van a poder hacerlo. Entonces, como van a tener un usuario limitado, pues no van a poder tener acceso. Y claro que ellos van a encontrar ciertas soluciones, ¿no? Como por ejemplo, hay programas que bloquean los controles parentales, pero quiero que se den cuenta que es mucho más complicado. Va de nuevo, estamos ganando tiempo. El objetivo es retrasar el que tengan acceso a este contenido. Eventualmente van a tener acceso tanto a contenido pornográfico, van a tener acceso a drogas, van a tener acceso a un montón de cosas. El objetivo es hacerles difícil el acceder al contenido, a las situaciones o a las sustancias, para que si en algún momento tienen acceso, ya sea más cercano a los 20, 30 que antes. Y así estamos ganando tiempo de maduración neuronal, por lo cual ellos podrán gestionar mejor su impulso, el deseo de probar o de ver el contenido o de participar en la situación, y van a tener más desarrollado el sistema inhibitorio y sobre todo el criterio del, ¿será una buena idea o no será una buena idea? ¿De acuerdo? Am, entonces, ¿qué hacemos con la marihuana? ¿Cuál es bueno, marihuana, nicotina, ¿cuál es mi mayor recomendación? He notado dos tipos, o sea, yo normalmente sugiero dos tipos de manejos. Hay un tipo de manejo que se basa completamente en la confianza, ¿de acuerdo? Y la confianza es, yo confío en tu criterio, tú tomarás las mejores decisiones para ti y tú te harás cargo de ti. Eso funciona en algunos tipos de adolescentes, no en todos. Hay otro que son medidas mucho más restrictivas. ¿Qué significa esto? Desde el momento en el que se sospecha que el adolescente está consumiendo sustancias de algún tipo, es importante aplicar un antidoping. ¿Por qué? Y esto es algo que no le va a gustar al adolescente, claro que no le va a gustar, pero va de nuevo, el objetivo es decirle, no te hace bien y mi objetivo es cuidar de ti, te amo mucho. Y si para expresar mi amor te limito este tipo de experiencias, evito que te dañes, lo voy a hacer, aunque no te guste. Eso significa que desde el momento en el que se sospecha del consumo de alguna sustancia, es importante aplicar un antidoping al adolescente para saber, uno, qué es exactamente lo que está consumiendo y dos, en qué consumo está. El antidoping no solamente te dice la sustancia, sino también te dice la concentración. Por lo tanto, te dice si es un consumidor eh, eventual, ¿no? O si es un consumidor habitual. Entonces, y a partir de eso tomar unas medidas, ¿no? Por ejemplo, se aplicarán consecuencias para limitar las salidas, limitar los permisos, limitar el presupuesto, la pérdida de privilegios, ¿no? A lo mejor el participar en ciertas actividades y se va a monitorear, ¿no? De forma mensual o quincenal a través del antidoping cómo vamos con respecto al consumo. En el momento en el que se detecte que el consumo se mantiene, es importante realizar una intervención, tanto psicológica como psiquiátrica. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que se caiga en una adicción. Es decir,
Aquí es donde le presentamos resistencia. ¿Sabes qué? Tú ya tuviste consumo de marihuana y ya pasaron 2 meses y sigues teniendo consumo de marihuana. ¿Sabes qué? Vamos a llevarte a un centro de rehabilitación donde puedas recibir una conversación y un tratamiento, y a partir de eso vamos a ver qué tan listo, qué tan preparado y qué tan responsable eres con respecto a tu autocuidado. Eh, ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de entrada, hacerlo 2, 3, 4 años después, cuando la persona ya desarrolló un hábito, cuando ya es dependiente, cuando ya hizo otras cosas, ya se puso en riesgo de diferentes formas, ya no tendría, o sea, digo, tiene sentido hacerlo, cuidarlo, pero no es necesario esperar hasta que ya es un problema así de grave, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación es, si ustedes ven que tienen un hijo responsable, que tienen un hijo que cumple con sus actividades, que está integrado socialmente, que practica deporte, que tiene ciertas conductas de autocuidado, ¿no? Entiéndase su alimentación, su hidratación, ejercicio, etcétera. Si lo están notando bien, funcional, pueden optar por el primer mecanismo. Si están notando que está muy confundido, que está muy enojado, que no está pudiendo gestionar sus emociones, evidentemente, uno, acérquenle apoyo terapéutico, por favor. Y dos, y si en algún momento tienen que escoger mi amor, pero ¿qué hacemos? ¿Le pagamos el karate o el psicólogo? Por favor, váyanse por el psicólogo. El karate lo podrá aprender después, pero esta es una etapa muy sensible donde es importante que si están notando que le está costando trabajo, es importante que tenga algún tipo de guía, ¿de acuerdo? Y si están sospechando de abuso de sustancias, apliquen directo el antidoping. No le va a gustar al adolescente, pero va de nuevo. Nuestro rol no es ganar un concurso de popularidad con nuestros hijos. Vamos a tomar un montón de medidas que no les van a gustar, pero que están diseñadas para ayudarlos. Así que si en ese proceso necesitamos asegurarnos que no están consumiendo sustancias, pues bueno, seguramente no les va a gustar el piquete mensual, no les va a gustar, pero al final estamos cuidando algo más valioso que su incomodidad, ¿de acuerdo? Em, por favor, pónganse las pilas para el adquirir habilidades en la parte técnica, para limitarles el acceso a Internet, ¿no? Para filtrar el contenido al que tienen acceso y también para controlar el tiempo que pasan con los dispositivos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos por la parte de la incomodidad o del miedo. ¿Qué hacemos con esto? Bueno. El primer paso es, acuérdense de mantener un cierto grado de incomodidad y de frustración constante en el adolescente sin necesidad de llevarlo al extremo. ¿A dónde voy con esto? Eh, Sugiero reducirles digamos que la exigencia académica. ¿Por qué? Porque esa no es la prioridad durante esa etapa. Las calificaciones no, repito, no son indicadores efectivos de éxito en la vida. Es decir, un chico o una chica de 10 no es predictor de un mayor éxito financiero o en la vida de éxito profesional. No, esto no es así, ¿de acuerdo? Y sí es una fuente de estrés adicional. Y como ya les mencioné, ellos son más sensibles al estrés. Entonces, necesitamos bajarle un poquito, a lo mejor decirle, ¿sabes qué? Si estabas acostumbrado a sacar 9 o a 8, bueno, vamos durante esta etapa, tú sacas 7 y con más con eso, o 6 y con eso será más que suficiente, o en las escalas, ¿no? Pues sabes qué, con que saques B, con eso nos B menos, con eso nos damos por bien servidos, ¿no? O bueno, ya según la escala del país donde nos estén viendo. Y em, sobre todo busquemos que tengan acceso a espacios donde puedan tener algún tipo de éxito. Eso significa, Manuel, fíjate que a mi hijo le va muy mal en matemáticas y él lo único que quiere es ser músico. Y por eso lo metimos a curso de matemáticas para que pase la materia. No, ese no es el punto. No por ahí, por favor. Mi recomendación es, si le está costando trabajo las matemáticas, pero se le favorece la guitarra, métanlo a curso de guitarra, porque el objetivo es darle algo que disfrute y en lo que se sienta exitoso, donde se sienta motivado. Denle algo de qué agarrarse. Porque si no, se va a agarrar de los juegos de video, de la pornografía, de la masturbación o de las sustancias.
Entonces, denle algo saludable de que agarrarse. Manuel, es que lo único que mi hijo quiere es, no sé, practicar fútbol. Déjenlo que juegue fútbol. Es mejor esto, métanlo a una liga de fútbol. Pero va tronando la escuela. La escuela se puede recuperar después. Es más importante la etapa que la escuela. Yo sé que eso puede generar ruido en algunas personas, pero la escuela es algo que se puede recuperar fácilmente. La etapa no, la maduración no. Entonces, si necesitamos ponerle a lo mejor pausa durante un año a la secundaria del adolescente y mandarlo a un campamento de fútbol, mandémoslo a un campamento de fútbol. Esto lo va a hacer sentir más seguro, más exitoso, y eso le va a evitar buscar anclarse de otros espacios, mientras que si lo obligamos a que termine geografía, historia y no sé qué otras, química y biología, pues esto lo va a frustrar más y no necesariamente esto va a tener un efecto en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, sí que le cueste trabajo, pero no llevarlo a un punto donde no hay salida, donde no hay alternativa. Manuel, es que pues mi hijo no hace nada. O sea, ni le va bien en la escuela ni le interesa nada. Ok, si están en un caso así, probablemente están hablando de una crisis. O sea, acuérdense que la adolescencia es la primer crisis existencial que tenemos como personas, como humanos. Entonces, si están notando que el adolescente está muy triste, muy apagado, nada le interesa, no socializa, etcétera, lo primero es importante acercarlo a un espacio terapéutico donde pueda recibir ayuda. Eso es lo primero, no se esperen más tiempo. Y no hablo de un psiquiatra, hablo de un psicólogo. Ya el psicólogo determinará si es necesaria la ayuda farmacológica o no. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, es importante preguntarle qué quiere hacer, que escoja una actividad y que pierda cualquier acceso a cualquier privilegio si no realiza esa tarea que él o ella escogió de forma efectiva. Eso significa que te dice, ¿sabes qué? Yo ya decidí que ya no voy a estudiar. Hay algunos en tercero de secundaria, ¿no? O a lo mejor en high school, ¿no? En preparatoria, que dicen, yo ya no voy a estudiar, eso no es para mí. Ok, está bien. Pues mira, am, vamos a ponerle una pausa por ahora a tu high school o a tu secundaria o lo que sea, vamos a ponerle pausa. Pero dime qué vas a hacer durante ese tiempo. ¿A qué te vas a comprometer? No, pues yo me voy a comprometer a trabajar. Me parece fantástico. Te vamos a meter a trabajar y tú vas a pagar tu renta, tu comida y tu ropa. ¿De acuerdo? Y el internet y los dispositivos. Todo eso lo vas a pagar. Y al final, así funciona el mundo de afuera. Y cuando él vaya y gane todo su dinero y se sienta exitoso y vea que hay jefes y que hay obligaciones y que hay horarios que cumplir y que no siempre tienes tiempo libre, se va a dar cuenta que a veces es más fácil la escuela. Entonces, a lo mejor una pausa de un año a nivel secundario o preparatoria es mucho más positivo que el estar sobre el mismo punto y estar presionando y desgastando la relación con los padres, que al final eso no necesariamente va a tener un efecto positivo. Entonces, recordemos, cualquier conducta dependiente o adictiva, sustancias, relaciones, dispositivos, cualquier tipo de dependencia, indica que la persona no está pudiendo gestionar una incomodidad. Eso es lo que te dice. Está usando esta adicción o esta dependencia para lidiar con sus emociones, con su frustración, con su incapacidad, con su miedo, con su inseguridad, con algo. ¿De acuerdo? Entonces, y esta es la única forma que ha encontrado de poder gestionar con esa incomodidad. ¿Qué hacemos en cualquier tipo de dependencia? Uno, encontrar el origen. Y dos, darle otros mecanismos para lidiar con esa incomodidad, miedo, frustración, ansiedad, etcétera, que no necesariamente impliquen este tipo de evasiones de su realidad. ¿De acuerdo? Recuerden que esta, al ser una crisis existencial que es parecida a la que muchos adultos viven a los 40 años y posteriormente lo viven como a los 65 años más o menos, es tengo miedo. Se basa en el miedo. El humano lidia con el miedo toda su vida. Es el tema fundamental de nosotros los seres humanos. Entonces, si no le damos estrategias para lidiar con el miedo a nuestros hijos niños,
Posteriormente le va a costar más trabajo lidiar con el miedo cuando sean pubertos, ¿no? O posteriormente cuando sean adolescentes o posteriormente cuando sean adultos jóvenes. ¿De acuerdo? Am, listísimo. A ver, dudas, preguntas. Tenemos 5 minutitos. Si queda por ahí alguna duda o alguna pregunta, acuérdense que me la pueden apuntar directamente a través del chat de Facebook o para las personas que están conectadas a través de TikTok o a través de la plataforma de Zoom, me lo pueden poner por escrito a través de esas plataformas. Dudas, preguntas, los leo o las leo. ¿Todo bien? Fantástico. Muchas gracias. Que todo bien, que todo fantástico por acá. Que muy bueno el contenido. Gracias, gracias. Ok, no hay preguntas. Fantástico. Acuérdense que voy a subir esta grabación a Facebook y la voy a subir también a YouTube. Entonces, si les llega a surgir alguna duda, a lo largo de la semana, acuérdense que pueden poner las preguntas directamente en Facebook. ¿De acuerdo? Importante. Sobre nuestra siguiente sesión, la siguiente de la sesión de la próxima semana, la vamos a postergar una semana más. Es decir, la sesión del domingo 17 no va a haber sesión el 17, la vamos a tener hasta el domingo 24. ¿De acuerdo? Entonces, digo, para que liberen su agenda ese día, ¿verdad? Vamos a tener día libre y retomamos con la última sesión el día domingo 24 de julio a las 5 de la tarde, México, 6 de la tarde, hora Nueva York. ¿De acuerdo? Pues, sin más ni más, no me resta sino agradecerles a todos, a todas por su atención, por los comentarios tan positivos que he recibido en los diferentes canales. Este, muchas gracias al comentario en Zoom. Muchísimas gracias a todos por su participación. Les mando un abrazo bien, bien fuerte y no se les olvide que su nivel de conciencia determina su realidad. Hasta pronto, buen fin de semana.